Pero cuéntanos, ¿Proeducación qué es? Proeducación es una ONG, una asociación civil que fundamos un grupo de amigos en el año 90 y pico, me parece que 94, 95, con la idea de hacer una serie de programas sociales. Hemos hecho varios programas sociales. Por ejemplo, empezamos uno que fue muy exitoso de carpetas escolares. Entonces lo que hacíamos era no regalar las carpetas, sino que íbamos a los colegios necesitados del Estado, muchos de ellos, y les decíamos, le planteábamos a la Asociación de Padres de Familia, nosotros tenemos unas carpetas que las podemos donar a cambio de que ustedes hagan como Asociación de Padres de Familia algo en favor del colegio de sus propios hijos. Entonces firmábamos un convenio en el que ellos se imponían una tarea y figuraba en el convenio la tarea, por ejemplo, arreglar y limpiar los baños, ¿no? O poner vidrios a las aulas que no los tenían, o pintar la fachada o el interior del colegio, etc. Ellos determinaban. Como una compensación de ese esfuerzo por el colegio de sus hijos, nosotros nos comprometíamos a donarles una cantidad de carpetas estas bipersonales, que eran estas carpetas de madera, todo era una unidad. Bueno, y tuvo mucho éxito, y además convocamos a empresas privadas para que nos financiaran digamos, la fabricación, el costo y la fabricación, ¿no? Y bueno, respondieron muy bien muchas empresas. Y entonces Fujimori debe haberse enterado, porque fue bastante llamativo en su momento, y lo hicimos con bastantes colegios, sobre todo en Lima, porque no teníamos dinero para llegar a la provincia. Pero se enteró el gobierno y entonces implementó el programa de carpetas escolares. No sé si lo recordarás, en la época de Fujimori. Y entonces, bueno, pasamos, ya dijimos, bueno, ya lo está haciendo el Estado, entonces dejamos de hacerlo, y pasamos a bibliotecas escolares en la misma línea. Y así, varios años seguidos hicimos unas muestras de arte en el Museo de la Nación, en lo que era el Museo de la Nación, en Javier Prado, donde convocábamos a artistas peruanos de todo tipo y de una porcentaje de lo que se vendiera de sus cuadros, de sus obras de arte, era para la obra de ustedes. Para la educación. Sí, pero ahí sacamos adelante el programa de becas educativas, que es el que más ha durado. El financiamiento que hacemos por un año de los estudios de a una persona, un niño o una niña necesitados, ¿no? Y entonces nosotros le pagamos las 10 mensualidades, porque son 10 al año, directamente al colegio, ¿no? En nombre de determinado alumno, ¿no? Que antes iba acudido. Eso es magnífico. Sí, la verdad que daba una satisfacción enorme, porque tenemos casos, recuerdos y casos realmente conmovedores, ¿no? De cómo la gente agradece y cómo además sirve para fomentar además el estudio y digamos, la responsabilidad de los niños, ¿no? Porque saben que los están becando, entonces se habla con ellos, sus padres hablan con ellos, mira, te están pagando la educación, por favor, esfuérzate, ¿no? ¿Pero eso lo continúan ahora o ya se ha realizado? La actividad que hacíamos anualmente, de la que conseguíamos fondos para financiar fundamentalmente el programa de becas, porque el ingreso por la venta de estos libros es muy pequeño, claro, ¿no? Era un torneo de golf anual con almuerzo, que lo hacíamos en el Club Los Andes, el Club de Golf Los Andes en Guampaní, con que los socios del club y la directiva siempre nos han tenido mucha generosidad, entonces nos proporcionaban gratis el club. Claro. Y entonces sacábamos ahí una cantidad relativamente importante anual, una vez, y con eso financiábamos las becas durante el año. Pero hace ya varios años que no hemos tenido que suspenderlo, fundamentalmente por los problemas del acceso a Guampaní, ¿no? Que es el tráfico de la carretera central, de la continuación de la Emilio Prealé, la carretera central. Y entonces la gente se demoraba pues 3 horas en llegar en una época. Y la verdad que mucha gente decía, no nos hagas ir hasta allá, ¿no? Intenté hacerlo en otros clubes de golf de Lima, y la verdad que, salvo uno que nos ofreció una posibilidad que no era lo mismo, la verdad que no convenía. Esta es la ocasión, usted que nos está mirando, y usted sabe que su club de golf podría perfectamente recibir a esta gente. Bueno, yo me impresiono con la gente de buena voluntad.
No me impresiono con los ricos, no me impresiono con... No, me impresiono con la gente que se reúnen en estos voluntariados y consigue fondos para bien común. Yo, por ejemplo, lo que se hace con salud, con los niños, en el caso de Magia, que nosotros lo vemos de cerca, la es entrevista notable. Que tú, claro. Es absolutamente notable. Yo, además, perdóname, en el caso de Magia yo lo he experimentado a través de una persona justamente que nos buscó en la época en que teníamos las becas de educación, en la época de mayor actividad, y nos hablaron de un otro hijo que estaba con cáncer y que eran de provincias y estaban en Lima, se habían trasladado a Lima, pero que tenían un problema de dónde vivir. Entonces estaban entre parientes. No sabían cómo. Y oí hablar de Magia, y yo recuerdo que tenían un local en Surquillo. Primero en Avenida Primavera, si no me equivoco. Por ahí, sí. ¿Ya? Y fui para comprobar y efectivamente les daban lugar para que pudiera estar el niño en tratamiento y además relativamente cerca del INEM, ¿no? Claro, del Centro del Instituto de Neoplásicas. Bueno, me pareció estupendo. Creo incluso que alguna vez también financiamos algo ahí también con progreso. Pero en fin, eso ya... Pero yo creo que para esto está... usted no se imaginó que el señor, aparte de todo lo que usted lo ve haciendo y de su labor política y congresal y todo lo que todos sabemos, yo no sabía que había sido embajador en Italia. Es que fui solamente 2 meses. ¿Pero fuiste ante el Quirinal o al Vaticano? Ante el Quirinal, pero solo 2 meses porque... ¿Hubo cambios? No. Yo dejé de ser ministro de producción y me nombró Alan García, tuvo la generosidad de nombrarme embajador. Y me demoré unos meses porque el embajador entonces pidió quedarse todavía unos meses. Y cuando asumí, que fue en mayo del 2009, a los 2 meses tuve que venir a Lima por una reunión de embajadores justamente para planificar los 2 últimos años de Alan García. Y vino todo el lío del baguazo y de la renuncia del gabinete de Simón. Y entonces Alan García me volvió a ser ministro de Defensa. Y yo ahí, mira, así como me alegró mucho cuando me hizo ministro de Producción, cuando él no me lo ofreció Javier Velázquez que iba a ser el presidente del Consejo de Ministros y que fue. Me dijo que ellos querían que yo fuera ministro de Defensa. Yo me negué durante varios días, pero finalmente tuve que aceptar porque ya me parecía una... porque me parecía una descortesía. Si el propio presidente me había nombrado y ahora el propio gobierno me pedía que asumiera defensa, era necesario. Finalmente acepté. Entonces, solo pude estar en Italia 2 meses. Un poco después de llegar, presenté credenciales y después fui a despedirme. Pero bueno, todo lo ha hecho de manera que nadie puede discutir que el señor es un señor que viene haciendo las cosas pensando en el Perú, que todo es el problema de los que no creen. Pero yo creo que tu trabajo es así. Cuando yo he visto estos libros, cuando he leído los prólogos, cuando he leído la voluntad que tiene cada uno, porque realmente son libros que si usted los adquiere y los compra va a ayudar a esta obra. Pero son libros magníficos. Sí, son verdaderamente, los dos no es mérito mío, son méritos de quienes los han escrito, los que colocaron, Luis Enrique Tort, la parte histórica del caballo, y Toño Cisneros, la parte de la estampa del caballo peruano. Y aquí, sobre todo los Puga, pero también Flavio Carrillo y una serie de aficionados, que pero me ayudaron. En uno y en otro Pepe Rizzo, por cierto. Así, de todo el fundamento del caballo, de lo que significa, de cómo van los encastes. El material fotográfico es extraordinario. Pero también en la de los toros, porque hay fotos primero antiguas, con grandes toreros que han pasado por Lima, algunos de ellos llamados los toreros de Lima. Pero dime una cosa, tú eres taurino. Yo soy muy aficionado, mis padres eran muy aficionados. Pero eso acaba conversando un día sobre Víctor Andrés Belaúnde. Habla de lo que era la peruanidad. La peruanidad es esto. La peruanidad es un señor que vive consciente de lo que significa el Perú, cómo son sus tradiciones, qué significa el caballo, qué significa el toro. El toro no es solamente, claro, si lo vemos desde la parte animalista, van a tener o tendríamos todas las razones para creer que no deben de ser. Pero cuando uno transpone la plaza y entras y ves todo este sistema maravilloso que se mantiene desde van a ser 500 años que tiene el toro en el Perú. Sí, claro. No, es algo Pizarro, ya habían corridas de toros en la Plaza de Armas. O sea, todavía no se había terminado la construcción de la catedral y ya se estaban toreando. Así es. Hay otro libro que hace poco he leído, más chico, no es un libro de fotografía, de colección,
que cuenta toda esta historia de la tradición taurina en el Perú. Aníbal, por cierto, Aníbal Vázquez. Aníbal y Lucho Vázquez, ¿no? Lucho Vázquez me regaló, la línea de los Vázquez es una de las líneas más importantes de la caballería, digamos, del caballo peruano, y me regaló, como digo, Ya me imagino. Miren, ¿ustedes se imaginaron que el señor sabía todo eso? Bueno, esta es la parte que usted no sabía, pero esto ha venido a Noche de Luna y yo creo que esta es la primera Noche de Luna que tenemos con nuestro querido amigo Rafael y que serán muchas. Yo espero que sean muchas primero para que todos sigamos tu ejemplo, que es extraordinario. En absoluto. Absolutamente. No. Lo asumo. No. Lo asumo y tú ejemplo sabes de muy ninguna bien. manera. No, yo creo que haces las cosas como deben de hacerse las cosas en el Perú y no las hacemos. La gente pierde tiempos en otra cosa y no le ponen la pasión que hay que ponerle a la defensa del Perú. Yo le pongo demasiada pasión a veces. Bueno, pues de eso se trata. Y por eso poca gente lo puede con hacer. toda razón caigo mal a muchas personas. Pero déjame decirte una última cosa. Yo le escuché una vez, si es que hay tiempo, ¿no? Le escuché una vez al gran historiador peruano que ha muerto hace poco, profesor de la Universidad Católica. José Antonio del Busto. No, pero Lumbreras. José Agustín de la Puente. José Agustín de la Puente. Candamo. Un resumen de lo que era la identidad peruana, que es bien importante. El Perú no existiría sin el Imperio Incaico, pero el Imperio Incaico no es el Perú. El Perú no existiría sin España, pero España no es el Perú. El Perú es una nueva identidad, fruto inicialmente de una mezcla de dos razas y culturas, la incaica y la española, a la que después se han añadido aspectos africanos, asiáticos. Esa riqueza del mestizaje es lo que nos identifica y de lo que debemos estar orgullosos. El crisol de razas. Así es. ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es un hecho, Así es objetivo. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Esa es la razón verdadera. Que viva lo mestizo. Muchas gracias. Ojalá que tengamos Muchas gracias, pronto de verdad. una reunión nuevamente con usted. Hasta el próximo domingo igualmente. Ojalá que sea con Rafael Rey. Gracias.